Cuando hablamos de conquistas, estrategia y dominio militar, es imposible ignorar el poder de las legiones romanas. Detrás de cada victoria, no solo había soldados bien entrenados, sino también un verdadero arsenal de armas que revolucionaron la guerra antigua. Descubre ahora las 10 armas más letales utilizadas por los romanos. Imagina una especie de arco y flecha, solo del tamaño de un carro, y con una fuerza tan absurda que podía lanzar enormes lanzas a cientos de metros de distancia. Se trataba de la ballista, una de las armas más impresionantes jamás creadas por los ingenieros romanos, pero no estaba destinado a ser jugado. Cada disparo estaba diseñado para derribar lo que estuviera frente a él. Caballería, soldados en formación, incluso torres de asedio. La ingeniería detrás de esto era genial. En lugar de confiar únicamente en la fuerza humana como un arco común, la balista usaba cuerdas retorcidas y un sistema de manivelas para acumular energía. Cuando se disparaba, esta fuerza se liberaba de inmediato, lanzando un proyectil con tal velocidad que podía atravesar escudos, armaduras e incluso derribar paredes más débiles. Lo que hace que todo esto sea aún más fascinante es cómo los romanos adaptaron esta arma al campo de batalla. Podría montarse en paredes, en carros con ruedas o incluso en barcos. Esto significa que donde había una amenaza, la balista podía estar allí, lista para hacer daño. Y no se trataba de cualquier daño. Los proyectiles que disparaba podían volar hasta 300 metros y alcanzar una velocidad de más de 200 kilómetros por hora. Era como ser golpeado por una lanza voladora de la nada. Lo más curioso, aunque parecía ser un arma ofensiva, la balista también tenía una función defensiva. Protegía las fortalezas y detenía el avance de los enemigos incluso antes de que se acercaran. Era como si los romanos tuvieran un francotirador gigante a mediados del siglo I. Mira qué interesante. A pesar de que era una pieza de guerra, había cierto cuidado en la operación. Para evitar disparos accidentales, había un mecanismo de bloqueo que se liberaba solo en el momento adecuado, generalmente con un golpe de martillo. Es decir, no solo supieron destruir de manera eficiente, también sabían controlar con precisión. Al fin y al cabo, la balista era más que un arma. Era un símbolo de lo que Roma hacía mejor: unir la brutalidad con la inteligencia. No se trataba solo de ganar la guerra, sino de ganar con técnica. Espera un momento. Antes de continuar, necesito tu ayuda. YouTube solo lanza este video a más personas si tiene mucha interacción. Es decir, sin tu comentario, este conocimiento puede quedar enterrado y nunca llegar a quienes lo necesitan. ¿Has comprobado si estás registrado? Estamos casi llegando a la meta de 10,000 suscriptores, y solo contigo esto sucederá. ¿Cerramos este objetivo hoy? Si este contenido tiene sentido para ti, comenta Si no estás de acuerdo, comenta 0 y dime por qué. Quiero ver al menos 100 comentarios aquí para que YouTube entienda que este tema necesita ser difundido. Entonces, comenta ahora y forma parte de esta misión para revelar los secretos de la antigua Roma. ¿Conoces esa historia de que Roma dominaba todo por tierra, pero en el mar no eran esas cosas? Al principio era cierto. Cuando se enfrentaron a los cartagineses en la Primera Guerra Púnica, los romanos estaban claramente en desventaja. Los cartagineses habían estado navegando durante siglos, con una armada experimentada y barcos ágiles. Roma era una principiante en las aguas. Pero aquí viene la parte genial. Los romanos no intentaron convertirse en expertos en navegación de la noche a la mañana. Hicieron lo que mejor sabían hacer: resolver el problema con un invento estratégico. Y así nació Corvo. Nombre puede sonar poético, pero el efecto fue brutal. El cuervo era un largo puente de madera, con una punta pesada y afilada como un pico. Cuando el barco romano se acercaba al enemigo, este puente se bajaba con fuerza y se clavaba en la cubierta del otro barco, como un gancho. Listo. Barcos atrapados, sin posibilidad de escapar. ¿Y por qué fue esto tan inteligente? Porque en el cuerpo a cuerpo,
Los soldados romanos eran imbatibles. Con el cuervo, convirtieron una batalla naval en una batalla terrestre, solo que en la parte superior de un barco. Era como decir, ¿eres bueno en el mar? De acuerdo, resolvámoslo a nuestra manera. Esta táctica funcionó tan bien que dio a los romanos victorias en batallas que, en teoría, deberían haber perdido. La famosa batalla del Cabo Ecnomo, por ejemplo, enfrentó a cientos de barcos cartagineses. Contra cientos de barcos romanos e incluso con menos experiencia, Roma ganó. El cuervo era tan pesado que a veces estorbaba incluso a los propios romanos. Los barcos se volvieron inestables y con el tiempo el cañón se retiró. Pero la lección permaneció. En lugar de competir donde el enemigo es más fuerte, los romanos convirtieron el campo de batalla en algo familiar. Crearon una ventaja. Sabían que ganar una guerra no se trata solo de tener fuerza, se trata de saber cómo usar la cabeza, incluso cuando el mar no está a tu favor. Imagínate estar en un barco de madera, en medio del mar, y de repente una llama empieza a extenderse, y aunque intentemos apagarlo con agua, el fuego no hace más que crecer. Parece imposible, ¿verdad? Pero ese era exactamente el sentimiento de aquellos que se enfrentaron al fuego griego. Esta arma incendiaria apareció siglos después de la época clásica de Roma, ya en el Imperio Bizantino, que era la continuación del Imperio Romano en Oriente. Y mira, si hubo un invento que hizo que mucha gente se lo pensara 2 veces antes de atacar Constantinopla, fue este. La fórmula del fuego griego era un secreto militar guardado bajo llave. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente de qué estaba hecho. Algunos piensan que tenía resina, nafta, azufre. Otros piensan que incluso tenía fósforo. Pero lo que realmente importa es que era capaz de arder en el agua, lo que en ese momento era una completa aberración de la naturaleza. Los bizantinos utilizaban este fuego principalmente en batallas navales. Tenían tubos o sifones que disparaban el líquido inflamable como si fueran lanzallamas. La imagen era aterradora, una ráfaga de fuego volando de un barco a otro, extendiéndose a través de las velas, los remos, los soldados, y nadie sabía cómo borrarlo. El impacto psicológico de esta arma fue tan grande que, con el tiempo, el nombre de fuego griego llegó a usarse para cualquier cosa que ardiera con furia, incluso si era fabricada por los chinos, los árabes o los mongoles. Pero ninguna otra versión pudo hacer lo que hizo la original. Ahora, mira qué curioso. A pesar de todo el éxito de esta arma, la fórmula de Greek Fire se ha perdido con el tiempo. Los bizantinos lograron mantener el secreto durante siglos, pero cuando el imperio se debilitó, nadie más supo cómo reproducir la mezcla exacta. Y así, el fuego que quemaba hasta el mar se esfumó en la historia, pero dejó huella. Literalmente, quien vio el fuego griego en acción nunca lo olvidó. Y hasta el día de hoy se recuerda como una de las armas más aterradoras de la antigüedad, no solo por la destrucción, sino por el miedo que causó. Ahora hablemos de una de las armas de asedio más rudimentarias jamás utilizadas por los romanos, el onagro. Su nombre dice mucho, significa asno salvaje, porque la patada que dio era comparable a la de un animal enojado. Pero por supuesto, no era un animal, era una máquina de guerra. Visualiza una gran estructura de madera, con una especie de cuchara gigante en el extremo. En su interior había una piedra enorme o incluso algo incendiario, con las cuerdas retorcidas hasta el límite. Esta cuchara se soltaba y lanzaba el proyectil con una fuerza absurda, directamente contra paredes, torres o incluso contra grupos de soldados enemigos. Era el terror de las fortalezas. Los romanos podían sentarse a una buena distancia y simplemente comenzar a desmantelar las defensas del enemigo, piedra por piedra. En muchas campañas, especialmente cuando rodeaban ciudades resistentes, el onagro era lo primero que desplegaban. Pero el uso de esta arma no se limitó al suelo. También se adaptó a los barcos, lo que dio a los romanos un gran poder ofensivo, tanto en tierra como en el mar.
Era una forma de decir, no importa dónde estés, vendrán piedras. Y todavía quedaba un movimiento extra. Algunas piedras estaban empapadas de líquidos inflamables. Luego, además del impacto, dispararon contra las murallas enemigas. Esto generó confusión, pánico y abrió el camino para que los soldados avanzaran. Onagro no fue solo una catapulta, fue una declaración de fuerza, una mezcla de cálculo, física y destrucción. Y con el tiempo, acabó siendo un puente entre el mundo de las armas de tiro y los futuros cañones de pólvora. Un presagio de lo que estaba por venir en el campo de la guerra. Si este contenido tiene sentido para ti hasta ahora, haz esto. Dame una señal. Comenta uno a continuación para que sepa que estás conmigo en este viaje. Y recuerda, YouTube solo difunde este conocimiento si tiene mucha interacción. Si aún no has comentado, ahora es el momento. Quiero ver este video lleno de opiniones, para que este tema siga llegando a más personas. Ahora piensa en un arma ligera y pequeña que pueda caber detrás del escudo. Pero eso, cuando se lanzó, se convirtió en una amenaza invisible. Esta era la plumbata, una especie de jabalina con una cabeza de hierro, una cola con plumas y un peso de plomo en el centro del cuerpo. ¿Sencillo? Sí, pero extremadamente efectivo. El truco de esta arma estaba precisamente en el peso. Cuando se lanzaba, ganaba estabilidad en el aire y caía con una fuerza casi recta, prácticamente a 90 grados, justo encima de los enemigos. Y ahí es donde se recuperó, porque los que estaban en formación, con un escudo al frente, no tenían forma de protegerse de un ataque desde arriba. Los soldados romanos y bizantinos llevaban varias plumbatas unidas al interior del escudo. Cuando el enemigo se acercaba, lanzaban los dardos en masa. De repente, una lluvia de proyectiles comenzó a caer sobre la cabeza, los hombros y los brazos de los oponentes. No era un arma de enfrentamiento directo, pero servía para desestabilizar, abrir brechas y quebrar la moral de quienes habían marchado llenos de confianza. Y mira la situación. Si el soldado enemigo levantaba su escudo para protegerse la cabeza, dejaba su vientre expuesto a las lanzas. Si no se levantaba, era golpeado en las partes descubiertas. Una trampa táctica. En otras palabras, no se trataba solo de lastimar, sino de obligar al enemigo a elegir entre dos malas opciones. Además, al ser ligeras y baratas de producir, las plumbatas podían utilizarse en grandes cantidades. Era como si el ejército romano hubiera inventado el concepto de munición barata y mortal antes que cualquier otra civilización. Incluso, puede parecer menos impresionante que una balista o un onagro. Pero cualquiera que haya tomado un dardo, como ese, sin siquiera ver de dónde venía, ciertamente no lo creía así. No todas las armas tienen que ser grandes para ser peligrosas. Caltrop, por ejemplo, era pequeñito. Podías sostenerlo con 2 dedos, pero el daño que causó fue mucho mayor de lo que sugería su tamaño. Visualmente, parecía una estrellita de hierro con 4 puntas. No importaba cómo cayera al suelo, un extremo siempre estaba hacia arriba. Y eso es precisamente lo que hizo que el caltrop fuera tan efectivo. Estaba disperso en el camino por donde iba a pasar el enemigo, y luego, solo era cuestión de esperar. Ahora imagínese, un batallón avanzando, caballos a toda velocidad o incluso soldados a pie con equipo pesado. De repente, las patas de los caballos comienzan a sangrar. Los hombres tropiezan. Sobreviene el caos. Todo por culpa de pequeñas trampas en el suelo que nadie pudo ver a tiempo. No había tecnología de por medio, solo pura estrategia. El objetivo era uno solo: romper el ritmo del enemigo antes de que comenzara el combate. Los romanos, astutos como siempre, adoptaron el abrojo y lo usaron en batallas en las que sabían que la caballería contraria era fuerte. Si el enemigo se movía más rápido, ellos disminuían la velocidad con dolor, pánico y desorganización. Y lo interesante es que esta idea no era nueva. Alejandro Magno ya había usado abrojos en la batalla de Gaugamela, siglos antes de que los romanos se apoderaran de él. Pero Roma no lo hizo como nadie.
tomó buenas ideas de los demás y lo llevaba mejor. Otro punto fuerte fue el costo. Mientras que las armas grandes requerían madera, hierro, mano de obra y transporte, los abrojos eran fáciles de fabricar y transportar. Luego, los soldados de a pie podían lanzar docenas de ellos en poco tiempo, cubriendo grandes áreas rápidamente. En 1900, el fondo. El abrojo era un cruel recordatorio de que a veces las armas más simples son las más efectivas, especialmente cuando tu único trabajo es hacer tropezar al enemigo, literalmente. Si la balista era una bestia gigante, el escorpión era la versión más pequeña, ágil y precisa. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Esta arma era capaz de perforar un escudo como si fuera de cartón, y aún así continuar en línea recta hasta que golpeara al soldado por detrás. La operación se basaba en el mismo principio de torsión, con cuerdas de fibra natural retorcidas y una palanca que, al soltarse, lanzaba un proyectil metálico con fuerza y velocidad. Sin embargo, a diferencia de otras máquinas de guerra más robustas, el escorpión era portátil. Eso marcó la diferencia. Durante los asedios, podía instalarse en las paredes o dentro de los campamentos para defender posiciones estratégicas. Cuando los enemigos intentaron acercarse, se encontraron con una lluvia de dardos letales y, lo que es peor, con una alta tasa de aciertos. El escorpión no era un arma de destrucción masiva, era más bien un antiguo francotirador, y Roma no escatimó en ello. Hubo informes de que cada legión podía tener docenas de estas armas. En los ataques o defensas, daban apoyo constante a la infantería. También se colocaban en carruajes e incluso en barcos, lo que demuestra cuánto sabían los romanos adaptar la tecnología según las necesidades del terreno. Otra ventaja era la velocidad de recarga. Mientras que las catapultas más grandes tardaban entre 1 y 2 minutos en preparar un disparo, el escorpión era más rápido. En un campo de batalla en el que cada segundo valía mucho, esta diferencia podía ser decisiva. No hacía mucho ruido, no provocaba explosiones, pero derribaba a comandantes, arqueros y oficiales con una precisión que asustaba. Era el arma ideal para eliminar objetivos importantes, de forma silenciosa, a distancia y con un impacto directo en la moral del ejército enemigo. En la guerra, no basta con tener fuerza, es necesario llegar al enemigo. Y cuando el obstáculo en el camino era un río ancho y profundo sin puentes, mucha gente simplemente se retiró. Pero los romanos construyeron su propio puente, y no pasaron semanas para eso. A veces, lo hacían en cuestión de días. Estamos hablando de puentes flotantes, estructuras ensambladas con madera recién cortada, que descansan sobre barcazas o troncos conectados entre sí, formando un camino estable sobre el agua. Era como si los romanos hubieran creado un camino mágico que apareció de la nada, en medio de una zona de guerra. Uno de los casos más famosos ocurrió bajo el mando de Julio César. Durante la Guerra de las Galias, tuvo que cruzar el río Rin para mostrar fuerza a las tribus germánicas del otro lado. Pero en lugar de esperar a los barcos o tratar de rodear el río, César mandó construir un puente de casi 400 metros de largo en solo 10 días. El mensaje era claro: no hay ninguna barrera natural entre nosotros y ustedes. El mero hecho de que el puente se construyera tan rápidamente causó un enorme impacto psicológico. Las tribus enemigas se dieron cuenta de que, sin importar dónde estuvieran, los romanos siempre encontrarían la manera de llegar allí. Y la estrategia fue más allá de la travesía. Después de cruzar el río, César quemó algunas aldeas y, cuando se dio cuenta de que los enemigos se estaban reuniendo para contraatacar, desmanteló el puente y se fue, dejando a todos confundidos. Era como un truco militar: aparecer, asustar, desaparecer. Los puentes de pontones mostraban lo que hacía que Roma fuera tan peligrosa. No era solo el número de soldados ni las armas, sino la capacidad de hacer que lo imposible pareciera simple. Mientras otros imperios se planteaban si cruzar o no un río, los romanos ya estaban al otro lado, marchando. Si te imaginabas una simple lanza arrojadiza,
La pilum te sorprenderá, porque los romanos lograron convertir un arma básica en una herramienta quirúrgica de guerra. El secreto no era solo lanzar, sino lo que sucedía después de que ella daba en el blanco. Cada soldado romano llevaba 2 tipos de pilum, uno más grueso y otro más delgado. Ambos tenían un largo eje de madera, pero la magia estaba en la punta. Una barra de hierro relativamente suave, con una punta en forma de pirámide. Cuando el pilum se lanzaba al escudo enemigo y golpeaba a menudo, esa punta se deformaba al impactar. Y eso cambió el juego. Porque primero, el enemigo perdió el escudo, ya que era casi imposible arrancar el pilum sin dejar el escudo inservible. En segundo lugar, incluso si lograba tirar de él, el hierro torcido impedía que se reutilizara. En otras palabras, los romanos ni siquiera le dieron al enemigo la oportunidad de contraatacar con su propia arma. Y hay más. El pilum era lo suficientemente pesado como para atravesar escudos, armaduras e hiriera gravemente a quien estuviera detrás. En las batallas de formación, como era común en la época, esto creaba una ruptura en la defensa colectiva. Todo lo que se necesitó fue una pequeña brecha y el caos se extendió. Pero lo que hace que esta arma sea tan especial no es solo el daño físico, es la inteligencia detrás del proyecto. Los romanos pensaban en todo: el costo, la funcionalidad, las tácticas e incluso el control del uso. Un arma que desarma al enemigo, evita su reutilización y abre el camino para que la infantería avance con ventaja. Todo esto en un objeto que cabe en el brazo de un solo soldado. El pilum demostró que, para Roma, la guerra era ingeniería. La fuerza no era suficiente. Tenía que funcionar como un mecanismo. Y en este caso, funcionó a la perfección. Llegamos al arma más emblemática del ejército romano, el gladio, la famosa espada corta, con una hoja recta y afilada en ambos lados que se convirtió en un símbolo de las legiones. Si el pilum abriera el camino, fue Gladio quien terminó. Con unos 67 centímetros de largo, fue diseñado para funcionar perfectamente en el combate cuerpo a cuerpo, especialmente dentro de formaciones cerradas. En una batalla, el legionario sostenía el escudo en una mano y sostenía el gladio en la otra, listo para atacar con precisión y sin tener que levantar el brazo o dar golpes de barrido. Esta practicidad dio a los romanos una ventaja absurda contra las tribus y ejércitos que usaban espadas largas más pesadas, que eran difíciles de manejar en medio de la confusión de una batalla masiva. Mientras el enemigo intentaba encontrar espacio para blandir la espada, el romano ya había atacado con un golpe seco, directo y mortal. El modelo más famoso fue el Gladius Hispaniensis, inspirado en las espadas utilizadas por las tribus ibéricas. Roma lo vio en acción durante las guerras púnicas y no perdió el tiempo. Adaptó, estandarizó y entrenó a sus tropas para usarlo, con la máxima eficiencia. El gladio no era solo un arma, era un símbolo de la disciplina y la eficiencia del Imperio Romano. En lugar de confiar en la fuerza bruta, el legionario confiaba en la técnica, la coordinación y la precisión. Y es por eso que los gladios, simples a primera vista, ayudaron a conquistar uno de los imperios más grandes de la historia. Y ahora dime, ¿cuál de estas armas te atreverías a usar? Comenta a continuación. Quiero saber cuál te impresionó más. Si este vídeo te ha enganchado hasta aquí, es porque ha merecido la pena, así que deja el like, suscríbete al canal y activa la campanada para seguir recibiendo contenido como este directamente en tu YouTube. Y no lo olvides. Haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla en este momento. Fue elegido especialmente para ti. Nos vemos allí.